Buenos días, Buenos días, doctor. ¿cómo está? Buenos días, Buenos días, doctor. buenos días. A ver, vamos a guardar unos minutitos hasta que se conecte alguien, algunos más e iniciamos con nuestra clase, ¿ya? Está bien, doctor. Buen día, doctor. Muy buenos días. Vayan colocando sus nombres, por favor, para el control de la esencia. ¿Me escuchan, por favor? Hola, hola. Sí, doctor. Doctor. Ya, hasta que se vayan ingresando sus compañeros, vamos a ver este video corto respecto al tema que vamos a ver el día de hoy, como es el infanticidio, ¿ya? A ver, atenderemos ese videito, por favor. Hasta 48 horas después de su nacimiento. Este recibe una pena más baja que el parricidio. Según la doctrina, esto se explica porque aún existen razones histórico-culturales para justificar la deshonra que implica tener un hijo fuera del matrimonio. El siguiente capítulo de El origen del delito nos detalla esta evolución. Un ritual de sacrificio, el control de la población y la guerra fueron los primeros fundamentos utilizados por las civilizaciones antiguas para matar a un niño recién nacido y no recibir sanción alguna. En el Paleolítico, los cazadores y recolectores reducían el tamaño de sus tribus ante la escasez de comida. Esta práctica fue replicada en Egipto el siglo XIV a.C., cuando Moisés estuvo a punto de morir por un decreto que ordenaba ejecutar a todos los niños israelitas. En la ciudad griega Esparta era aceptado socialmente que el Consejo de Ancianos decidiera la suerte de los recién nacidos si estos presentaban alguna discapacidad. Si no eran considerados aptos como guerreros, los arrojaban desde el monte Tigedo. Siglos más tarde, luego del nacimiento de Jesús, el rey Herodes el Grande mandó ejecutar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén. Lejos de un sacrificio ritual o un control demográfico, su objetivo era deshacerse de quien podría llegar a ser su rival, el rey de los judíos que había sido anunciado por los magos de Oriente. Este hecho fue conocido como la matanza de los inocentes. Recién el año 374 después de Cristo, el infanticidio pasó a convertirse en un delito sancionado con pena de muerte en Roma. Sin embargo, fue en el Concilio de Constantinopla, 5 años más tarde, cuando recibió la categoría de homicidio. Con la llegada de la Edad Media y a pesar de estar penalizado, este delito se practicó de diferentes y tortuosas formas, las que incluyen la incineración, el abandono en el río y la asfixia intencional mientras el niño dormía en la cama con sus padres. Por eso, hacia el siglo IX, la Iglesia Católica sugirió a todos los matrimonios construir camas especiales para niños, llamadas cunábulas. Paralelamente, en América Latina, aún sin conquistar, los aztecas, mayas e incas replicaron esta práctica universal como un sacrificio hacia sus dioses y
sin castigo alguno. Durante las guerras floridas, hombres, mujeres y niños pertenecientes a las tribus conquistadas eran sacrificados. El año 1241, el rey Fernando III ordenó la traducción de la Lex Gótica y la llamó Fuero Juzgo, un compendio de 500 leyes que rigió la vida en sociedad. El cuarto libro de esta publicación castiga el aborto y el infanticidio con la misma pena, la muerte o el cegamiento. La vigencia de este libro se extendió hasta la publicación del Código Penal Español en 1822, donde también se consideró este delito como homicidio. En la actualidad, el Código Penal chileno vigente desde 1874 fija un plazo de 48 horas posterior al nacimiento del niño para considerar este delito y a la vez entrega una pena inferior que el parricidio. Esto porque aún se considera la deshonra de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio como un argumento válido para motivar este hecho. Uno de los últimos casos de infanticidio en Chile ocurrió en 2012. Ese año el país quedó impactado al enterarse de la muerte de un recién nacido en una secta de Coyihuay acusado de ser el anticristo. Ramón Castillo Gaete, líder del grupo y llamado Antares de la Luz, lo mató con un cuchillo y luego lo arrojó a una hoguera. Cuando el caso estalló, Antares se suicidó, pero sus 8 seguidores quedaron en manos de la justicia por estar bajo un delirio místico compartido. Bueno, eso es el tema que vamos a revisar el día de hoy, como es el infanticidio, ¿ya? Tal vez algún comentario quisieran realizar respecto al tema. ¿Qué entienden por infanticidio, tal vez? El asesinato de un menor, doctor, de un niño. Exactamente. Como decía el video, el infanticidio es una práctica llevada hace muchísimos años, tal vez desde el comienzo de la civilización humana, ¿no? Algunas prácticas buscando el control de la población, en algunos casos temas religiosos, o en otras circunstancias que hacían el de matar a un niño desde el momento de su nacimiento, ¿no? Justificado o injustificado. Hoy en día, haciendo un análisis moral respecto a esta práctica, es inconcebible el que se realice esta, porque obviamente es un ser indefenso que no puede ofrecer ninguna resistencia a este hecho, y obviamente hasta en el ámbito religioso es inaceptable el quitar la vida, ¿no? El infanticidio es un delito que consiste en causar la muerte de un infante, niño o niña, de forma intencionada. En esas circunstancias estaríamos hablando de un hecho voluntario, el cual es deseado, no es un accidente, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, entre los delitos que se quita la vida a una persona, la pena es bastante fuerte, ¿no? Porque se considera un delito bastante grave el atentar o quitarle la vida a una persona. La criminología reconoce varias formas de asesinato no paternal de los niños. En muchas sociedades pasadas, ciertas formas de infanticidio eran consideradas permisibles, mientras que en la mayoría de las sociedades modernas se considera la práctica inmoral y criminal. No obstante, aún sucede en nuestros días, ¿no? En el mundo occidental, generalmente debido
a enfermedades mentales de algunos de los padres o conductas violentas, en algunos países sobre pobres, como una forma de control de la población, algunas veces con la aceptación social. El infanticidio a través de la historia, como nos habíamos visto en el video, han ocurrido ciertos hitos históricos, los cuales se han identificado como momentos en los cuales se ha realizado esta práctica, ¿no? La práctica del infanticidio ha tomado muchas formas: el sacrificio de los niños a deidades o fuerzas sobrenaturales, tal como el practicado en Cartago como ofrenda a Moloch. Es solo el caso más sonado del mundo antiguo, independiente de sus causas a través de la historia. El infanticidio ha sido un acto común, ¿no? Según Laida Williams, el infanticidio ha sido practicado en todos los continentes y por todos los niveles de complejidad cultural, desde los cazadores nómadas hasta nuestros propios ancestros. Más que una excepción, ha sido una regla. Un método típico del infanticidio en la antigua Europa y en Asia era simplemente abandonarlos al infante, dejándolo que muera por exposición. En las tribus de Oceanía, el infanticidio se llevaba a cabo por medio de sofocar al infante, mientras que en la Mesoamérica prehispánica y en el Incario se realizaba mediante el sacrificio, de igual manera, a las deidades en esa época acá en América Latina, ¿no? Se llama infanticidio al asesinato o al homicidio de un infante recién nacido o menor a un año de forma intencional, mientras que la vigencia establecida para hacer la proclamación del nacimiento ante el registro civil es de los próximos 3 días. El parto, después del parto, muchas veces se han presentado también algunas circunstancias en las cuales la madre causante del infanticidio tendrá una disminución de la condena por beneficio, ya que en la complejidad del crimen contra la persona incide en infanticidio de aquella madre que por querer esconder, su deshonra, asesina al hijo recién nacido. Bueno, están en los casos en los cuales se habría procedido a una violación, ¿no? Se le da cierta comprensión para este delito, ¿no? Pero aún así hoy en día es obviamente algo incorrecto. De igual manera, los abuelos maternos que incurren en el delito serán condenados con una pena menor si es por la misma causa, ¿no? Tratar de salvar la honra de la mujer que ha sufrido violación. Tipos de infanticidio. Vamos a hablar de algunos tipos según la doctrina que va identificando como relacionados con este tema, ¿no? El infanticidio directo o activo, el infanticidio indirecto o pasivo. El infanticidio directo activo se trata de dar muerte al recién nacido de manera deliberada, con ciertas prácticas como por ejemplo muerte por deshidratación, falta de alimento, asfixia o traumatismo craneales. Esa práctica es la más común, porque, como habíamos dicho, es un acto intencional que desea eliminar la vida de este infante y obviamente las más comunes son estas, ¿no? No darles de alimento o evitar que respiren o simplemente
darles golpes en algunas partes del cuerpo para quitarle la vida. El infanticidio directo o pasivo empieza por una alimentación inadecuada, el abandono o una crianza descuidada, especialmente cuando el bebé cae enfermo. Por ejemplo, muchas veces es un acto de omisión o falta de cuidado al infante que obviamente pone en peligro la vida del mismo. A veces, y dependiendo de las circunstancias, no existe una distinción clara entre infanticidio y aborto. Aunque lógicamente el aborto estamos hablando de el acto por el cual se suspende el embarazo, ¿no? Mientras que el infanticidio sería lógicamente ya habiendo nacido este. En el Brasil, por ejemplo, en la tribu Yanomami, cuando hay un embarazo no deseado, se incita a la mujer al trabajo durante el 6º o 7º mes de la gestación y se mata al feto sin muestra signos de vida después del parto, ¿no? Pero son prácticas lógicamente inaceptables. Según otros doctrinalistas, hablan sobre tipos de infanticidio, como por ejemplo el infanticidio abierto o manifiesto, el infanticidio encubierto y el infanticidio preferencial. El infanticidio abierto o manifiesto señala que es cuando la agresión del tipo que sea no es en modo alguno disimulado, sino es una práctica deseada, ¿no? Que implica la voluntad. El infanticidio encubierto cuando la agresión es ocultada o disimulada. Se han dado casos en los cuales, por ejemplo, la muerte del niño ha sido accidental. Y el infanticidio preferencial cuando actúa preferentemente sobre uno de los dos sexos, generalmente el femenino. Entonces se ha dado en la historia ese tipo de infanticidio que se buscaba controlar el nacimiento de un determinado sexo. Normalmente en la antigüedad se buscaba más el nacimiento de hombres para efectos, digamos, de la riqueza, del poderío, incluso hasta para la guerra, ¿no? Cuando había muchas mujeres, estas eran eliminadas. Esta clase de infanticidio, especialmente el genérico y el honoris causa, son las más grandes tipos de infanticidio que se han dado alrededor del mundo, ¿no? El genérico, cuando la privación de la vida del infante la realiza cualquiera de sus progenitores dentro del término previsto por ley a partir del nacimiento. El honoris causa, cuando la muerte del infante la afecta, ejecuta la propia madre, ¿no? Como les habíamos dicho anteriormente, en el caso, por ejemplo, de violación, por salvar la honra de la madre y que la sociedad no se entere del nacimiento de este niño. ¿Cuáles son las causas más comunes en lo que ha sido la historia para justificar el infanticidio? El control de la población, los embarazos no deseados. Cuando hablamos del control de la población, en muchas sociedades, sobre todo del pasado, se ha utilizado el infanticidio de manera habitual como práctica de control y regulación de población. En este sentido, es especialmente destacable el infanticidio femenino, debido a que tener menos mujeres implica tener también un menor índice de reproducción. En los embarazos no deseados es una práctica bastante alta, ¿no? Por los embarazos no deseados, hasta incluso en nuestros días, ¿no? Es una de las causas más extendidas hoy en día. Puede darse porque las mujeres o las familias no tienen los medios suficientes para cuidar a sus hijos y en muchas regiones del mundo
no se tiene acceso a las formas modernas de anticoncepción o el aborto médico. De este modo, las mujeres sufren muchos embarazos no deseados o solo desean un tipo de niño con unas características concretas, por lo cual, lógicamente, se va realizando esa práctica ilegal como es el infanticidio. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿O comentario? Todo claro, doctor. ¿Ya? Tal vez algún comentario que deseen realizar. ¿Ninguno? Doctor, ¿Sí? ¿Escuchó? eh, yo tenía, por ejemplo, en otros países el aborto es, una persona que se haga el aborto, o sea, es de manera normal, pero acá en, no sé, en América, el aborto, bueno, si bien en algún momento dijeron que si la población estaba, ¿cómo se dice? Em, o sea, si estaba de acuerdo con esa norma de que el aborto sea, es como, o sea, sea legal o no. Eh, Porque en otros países sí, el aborto es legal cuando eh, las niñas sufren algún abuso, esa situación. Ya. Pero aquí en Bolivia creo que no se da porque creo que han ido en contra de, bueno, derechos humanos dijo, ¿no? Que nadie puede privar de la vida eh, a un inocente, toda esa situación, pero en casos de violaciones, doctor, ¿cómo podría, digamos, o sea, para mí es traumante que una persona que haya sufrido ese tipo de abuso y bueno, y encima va a tener al hijo y es por eso que tal vez hoy por hoy existen niños abandonados. Sí, sin duda. Pero si recordamos, el aborto es permitido cuando es fruto de una violación, ¿ya? Pero obviamente esta práctica debe ser autorizada por las autoridades. En esas circunstancias, lógicamente, es permitido el aborto, ¿no? Oh, Pero ya. sin duda esta práctica, como decimos, es un hecho realmente dañino a la vida, pero está permitido. Si hoy Oh, vemos, ya. por ejemplo, las estadísticas de los abortos, hay una gran cantidad de abortos que se va realizando, ¿no? En diferentes lugares y no precisamente por personas idóneamente preparadas, ¿no? Que incluso hasta ponen en peligro la vida de las madres. ¿Algo Mm, más? no, está bien, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, como habíamos hablado respecto al infanticidio, muchas veces se ha dado un infanticidio eh, por el género. Hace un par de años, por ejemplo, en China se empezó a hacer un control de natalidad justamente porque había grandes cantidades de personas y la población estaba creciendo desmedidamente. Y esto obviamente producía un peligro al poder, digamos, haber un desabastecimiento de alimentos. Por lo cual el gobierno
instituyó políticas de solo un hijo por familia, ¿no? Y por esa circunstancia se han cometido infanticidios, ya que al solo poder tener un hijo, muchas veces los padres trataban de elegir el género de su hijo. Y al nacer, por ejemplo, uno el cual no era deseado, muchas veces se producía esto que es el infanticidio. Creencias derivadas de causas biológicas. En algunos países, ciertas sociedades practican el infanticidio debido a creencias derivadas a las causas biológicas. Por ejemplo, en algunas comunidades de Benín, en África, se mata a los niños que nacen con una discapacidad, ya que se les atribuye efectos mágicos, negativos o hechicería, ¿no? En algunos casos hay niños que nacen con deformidades, como en algunos lugares todavía se maneja bastante algunos temas o creencias ligadas al espiritismo, religiones, etcétera, se ha ido practicando este tipo de actos dañinos a la vida, ¿no? El infanticidio femenino es el más común tanto hoy en día como en el pasado. Esta práctica es debida principalmente a que el varón es considerado socialmente más valioso que una mujer en algunas culturas. Por otra parte, en ocasiones el infanticidio femenino está relacionado con el control de población. En India, por ejemplo, el informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas de la ONU, realizado entre 1.000 mujeres, reveló que el infanticidio causaba el 41% de las muertes de las niñas recién nacidas. En China también se constataba esta práctica debido sobre todo a la política del hijo único, aunque ya se realiza antes, que establece que una persona puede únicamente concebir un hijo. De este modo, muchos padres desean abortar antes del nacimiento si saben que se trata de una niña. Sin embargo, entre las personas que carecen de esta posibilidad, puede practicarse el infanticidio de la niña al nacer. En esa práctica atenta directamente contra el derecho a la vida y debido a la desigualdad viola sobre todo los derechos de las niñas. Según algunas estadísticas a nivel mundial, se ha podido identificar gran cantidad de estos infanticidios, especialmente femeninos, ¿no?, que denotarían un número bastante alto de abortos relacionados con esto del género, que obviamente causa un daño a lo que es la sociedad y, lógicamente, al género femenino. Al momento de la muerte, hay que ir analizando ciertos aspectos de lo que es el infanticidio. Cuando, por ejemplo, hoy en día se encuentra el cuerpo sin vida de un bebé, ¿no?, se puede realizar un examen médico forense para determinar las causas de la misma, pudiendo identificar si ha sido accidental o ha sido un acto voluntario, ¿no?, que ha buscado la muerte del infante. También se han dado casos, por ejemplo, que la muerte de estos niños ha sido por causas accidentales. Por ejemplo, aquí en Cochabamba, por el consumo alto de bebidas alcohólicas, muchas veces algunas mujeres al dar el pecho han ahogado, ¿no?, a sus hijos al dormirse en estado de ebriedad y obviamente han perdido la vida por no poder respirar.
¿no? En otras circunstancias ha sido el descuido, madres primerizas que no han tenido la capacidad ni la experiencia para criar niños y ha producido lógicamente también la muerte de estos infantes, ¿no? Y los hechos más importantes como los criminales que han buscado justamente con intencionalidad el fallecimiento de los niños. Vamos a hacer un corte, por favor, estén atentos a las de conexión para que hagamos un análisis respecto a este tema que estamos desarrollando el día de hoy.